Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado. En principio, bueno, dentro del ciclo de conferencias, pues hoy toca la conferencia titulada Transformación escurialense de la Capilla Panteón de los Idiáquez en San Telmo de San Sebastián y sus pinturas manieristas, que será a cargo de Pedro Echeverría Goñi, natural de Pamplona, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y Música de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, de Vitoria-Gasteiz. Y deciros que su interés prioritario de investigación lo constituyen los estudios histórico-artísticos sobre el Renacimiento y el Barroco en el País Vasco y Navarra, lo que le ha llevado a publicar numerosas obras relacionadas con el arte moderno en dichos territorios. A esto quería sumar, pues que Pedro ha sido mi director de tesis, entonces, pues de primera mano pues os puedo decir que es una enciclopedia del saber, una memoria privilegiada, un gran compañero de trabajo y mejor guía si cabe. Yo estoy encantada de que fuera mi director y que me haya llevado de la mano en todo este proceso de realización de la tesis doctoral y toda una eminencia pues en el campo del Renacimiento y el Barroco. Bueno, pues sin más, doy paso a Pedro. Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Otra vez con inclemencias de fondo, pues vuelvo a tratar de un tema que me ha ocupado durante muchos años. Inicié este trabajo allá por el año 2010, antes de la pandemia, que es la referencia que tenemos que usar siempre, ¿verdad? Y finalmente todo esto se compiló en un libro en 2017. Trataba sobre lo que fue la capilla Panteón de los Idiáquez, la capilla mayor de la iglesia conventual de San Telmo de San Sebastián. Y es, dentro de este ciclo, yo creo que es un tema idóneo que encaja perfectamente, porque esto es una página borrada de la historia, no solo de la historia material, artística, aquí voy a hablar de historia, de esos pasajes desconocidos de la historia guipuzcoana y concretamente donostiarra. Lo vamos a intentar recuperar virtualmente, ya que evidentemente aquí yo no he pintado nada ni añadido nada que no hubiera o de lo que no quedara algún resto. Bien, esta capilla tuvo como patrono, como artífice, una figura singular que fue don Juan de Idiáquez, que fue secretario del Consejo de Estado de Felipe II y en paralelo con su monarca, con su rey, con el cual le unían una serie de lazos estrechísimos, yo diría que incluso coincidencias en temperamento, actitud, capacidades, etcétera, y tal, quiso homenajear a su padre. Lo mismo que Felipe II había hecho con su padre Carlos I, que le hizo nada más y nada menos que un panteón real en el Escorial, él hizo lo propio en la capilla mayor de la iglesia fundada por su padre Alonso de Idiáquez, en homenaje al mismo. Esta capilla que hoy ven en blanco y negro, los que la han conocido de los presentes desde niños, jóvenes, incluso hoy en día, para nada responde a la idea de transformación que pretendió don Juan de Idiáquez y en la cual gastó cifras muy importantes dinerarias, no solo de su patrimonio propio, ¿verdad?, sino también de su mujer Gracia de Olazábal, que en este caso la mujer tuvo mucho que decir también, ¿no?, en toda esta financiación. Bien, lo ven en blanco y negro, lo ven desnudo y sin embargo fue un alarde de color, de cromatismo, como toda la iglesia de San Telmo. Estaba totalmente pintada. Y hice en su momento una reconstrucción virtual que siempre permanece activa, que siempre se puede mejorar y ajustar al minuto. Y es que, fíjense bien, había tres colores predominantes. Uno era el negro en el pavimento, el enlosado, que está perfectamente documentado y para lo que tenemos para todos los casos diseños y dibujos. El enlosado blanquinegro, formas cruciformes. Segundo lugar, un zócalo de azulejería, del cual milagrosamente, después de 1000 vicisitudes, habían llegado 2 o 3 azulejos, que en el momento de la restauración de San Telmo nadie sabía de qué era todo aquello. Y finalmente lo identifiqué y les dije que era de la renovación que emprendió don Juan de Idiáquez. Las paredes estaban donde hoy están las pinturas de Sert, en un contexto totalmente distinto, la epopeya del pueblo vasco, sus gestas y actividades esenciales, etcétera, para lo que es el edificio.
estaban cubiertas de arriba a abajo por colgaduras de terciopelo y de damasco, color rojo. Atención, negro, rojo y, por último, y escoltando al retablo mayor, que era una joya única en España, hoy sería tal vez el elemento de patrimonio mueble más importante de todo el país. Era un retablo flamenco, del cual tenemos descripciones y conocemos la documentación del programa, etcétera, etcétera. Por último estaban las pinturas, que si algo llama la atención es que los fondos de las bóvedas están tocadas de color amarillo, ocre amarillento. Es una triple estratificación, negro, rojo, amarillo. Ya verán ustedes, pasión, muerte y resurrección. Resurrección. Y de otra manera también, sepan muy bien que el rojo, el púrpura, del que eran las colgaduras, es el color regio por excelencia, en capas, etcétera y tal. Estamos hablando de empresa real, en San Sebastián. En San Sebastián. Bien, y hoy en día, claro, con las pinturas de Sert, como lo ven. Y ya no digo nada más de otras actividades, etcétera, que se desarrollan aquí, etcétera y tal. Nada tiene que ver con la realidad, con lo que fue esto. Bien, don Juan de Idiáquez, casi 30 años al servicio del rey prudente, de Felipe II, casi 30 años, se dice pronto, una vida, en distintos consejos, presidiéndolos, y por último, secretario del Consejo de Estado, y más por último de la Junta de Noche, y más por último familiar cercano a Felipe II. Era de los dos, o sea, un portugués y Juan de Idiáquez, los dos más cercanos, además con personalidad propia, Y eso que Felipe II no se casaba con nadie y finalmente cedía muy poco protagonismo a sus consejeros. Pero fue de los pocos que discrepó, fíjense bien, avisó sobre el fallo estratégico y el desastre que se sobrevenía con la Armada Invencible, la invasión de Inglaterra, el vasco, ¿me entienden? El vasco, que en definitiva no son como hoy llamamos del aparato del Estado, no, son los que diseñan de alguna manera la política. Y ven la serie de los Habsburgos, Carlos I, Felipe II, Felipe IV. Ahora verán a Felipe III, pero tiene menos protagonismo. Y con los atributos del poder real, cetro, corona y la bola del mundo, el poder terrenal del príncipe. Y debajo, y no menos dinástica, la dinastía de los Idiáquez. Esta familia procedente de Anoeta, formada que fueron los secretarios de Estado respectivamente de Carlos I, Alonso de Idiáquez y Urramendi, de Felipe II, Juan de Idiáquez y Olazábal, Felipe IV fue Alonso de Idiáquez, Butrón y Mújica, padre, hijo y nieto, casi dinástico, casi lo mismo que la monarquía de los Habsburgos, de los Austrias. Y les muestro aquí dos cositas. Uno, los papeles. ¿Qué hacen? Son los papeles de Estado, son las cartas órdenes, es la burocracia del Estado los que lo llevan. Y el reloj, la literatura emblemática de la época en el país, señalaba que el reloj era imagen del buen gobierno, ¿Por qué? Porque las manecillas del reloj son el buen gobernante, son el príncipe, pero no funciona si la maquinaria, que serían los consejeros y los súbditos, no están perfectamente en sintonía con el perfecto engranaje, vamos a decirlo, para que esto funcione. Pero hasta tal punto, fíjense bien, era importante este Juan de Idiáquez, que no era vasco de cuna, claro, nació en Madrid de la corte, donde estaba su padre, lógicamente, murió en Segovia, desarrolló casi toda su vida en la corte y en otras zonas de Europa, y fue un personaje definitivo en la política exterior de Castilla. Es más, diría que era de la facción castellana y tal vez uno de los personajes realmente significativos, ¿no? Con Felipe III, este es Felipe III, el que ven aquí, pero un monarca de mucha menos personalidad, se inició el sistema de validos, el duque de Lerma, y fíjense bien, el duque de Lerma, que tenía mucho ojo, por cierto, aunque era estrábico, miraba contra el gobierno, que solemos decir, ¿verdad? Y tal, ¿no? Era estrábico, mantuvo, de los pocos que mantuvo, que no removió al inicio a Juan de Idiáquez. No solo por el prestigio y por las relaciones y por su poder, etcétera, ¿no? Y tal. Es un personaje que nos debe de llamar la atención.
Bien, incluso por recomendación de Felipe II, Juan de Idiáquez escribió un opúsculo que se le atribuye a él, ¿verdad? Y tal, que se llama Los Advertimientos, que era una especie de manual de corte, un manual cortesano, para cómo debía ejercitarse un secretario, un consejero, un secretario del monarca, del rey, advirtiéndole de qué, de muchas cosas. Primero, de la prudencia en sus decisiones, segundo, de la prevención de las intrigas de palacio, etcétera, y tal, y todo esto, ¿no? En fin, de Juan de Idiáquez siempre se le presenta como intachable, etcétera, y tal, en todos los sentidos. Ahora bien, les debo de decir, y esto no es dudoso, que tuvo una red clientelar. Todas las personas de su confianza eran guipuzcoanos, todos, y más de las zonas de la que era él y todo eso, ¿no? No me parece que eligió mal, escogió bien, como van a ver, ¿verdad?, a muchos de ellos, pero debo decirlos que sí que miró para la tierra de sus mayores, miró constantemente para la tierra de sus mayores en la corte, aunque sirvió lealmente al monarca. Bien, hay una faceta que es menos conocida de la de estadista, que es la faceta de mecenas y humanista. Y es que era un hombre tremendamente culto, hablaba perfectamente italiano y francés. Por sus cargos, les he dicho que se había dedicado a la política exterior, en muchos lugares, ¿verdad?, y tal. Conocía perfectamente latín y griego y conocía los clásicos, lo cual nos habla de una persona tremendamente capaz e inteligente. Se relacionó con humanistas, sobre todo Benito Arias Montano y otros humanistas. Conocía, por lo tanto, los contenidos neoplatónicos, para que luego digan los vascos están a la vanguardia. Les diré que no solo desde el punto de vista intelectual, sino también, los que hablaron, escribieron en castellano, los mejores calígrafos eran vascos, los mejores calígrafos que había en Castilla, ¿entienden? Mejores, la escritura, la escritura. Y muchos tópicos más, ¿verdad?, y tal, que habría que descartar. Me pregunto yo si no fueron, en parte, los protagonistas, no solo de una política, sino de una cultura, como van a ver ahora, los vascos. Bien, participó de tertulias literarias, formó parte de una academia en la que estaban los ministros más cultos, los que tenían mejores bibliotecas, imponentes bibliotecas, como la que tenía nuestro personaje, que por cierto tenía 3 bibliotecas. Ahora les contaré, porque tenía casa en Madrid, tenía casa en, ¿cómo se llama esto?, en Segovia, donde murió, y tenía casa aquí, en San Sebastián, que muchas veces cuando paso por esas calles, cuando pasaba ya en su día, yo decía, para mí, desde la calle Narrica prácticamente hasta el mar, hasta el puerto. Era una casa gigantesca, una casa con torres, con patios, era un pedazo palacio, donde se hospedaban los reyes cada vez que venían a San Sebastián. San Sebastián fue muy visitada por los reyes austrias, por todos prácticamente, por razones que a nadie se le escaparán. Y en la misma cronología, por ejemplo, Bilbao prácticamente no recibió visitas de reyes. San Sebastián. Pero era por razones estratégicas, pero también porque estaban los Idiáquez. Pasando por Tolosa y luego viniendo a San Sebastián, y se alojaban, pernotaban aquí, e iban a San Telmo constantemente, iban a la capilla que les voy a comentar. Todos los reyes, prácticamente, todos los reyes austrias. Bueno, en esta academia se reunían en los distintos palacios, pero el lugar mayor de reunión era una villa que hoy está en un estado lamentable, pero si alguna vez hacen una excursión hacia Extremadura, yo les recomiendo que vayan a verla, porque merece la pena. Es una villa a la italiana. Imagínense ustedes villas, estas suburbanas, impresionantes, ¿verdad?, y tal. Era el palacio del duque de Alba, del temido duque de Alba. ¿Ven ahí? El duque de Alba, que presidía la academia, donde se juntaban los más cultos entre ellos. Aquí no eran reuniones políticas, no eran juntas de noche ni eran nada, aquí eran reuniones, eran tertulias, como los príncipes del Renacimiento italiano, se imaginan, los Medici, etcétera, y tal, etcétera, con ese patio mudéjar y rodeados de escritores y de artistas, muchos de ellos italianos. Por ejemplo, los escultores de esta, que ven aquí, esta Andrómeda, de una fuente manierista, un jardín allí en Cáceres, el Palacio de Sotofermoso, hasta el nombre, Sotofermoso, ¿se fijan? Que es evocador y tal. Ahí estaba Juan de Idiáquez. Bien, y lo que es llamativo, a mí me llamó la atención en su día, les podía poner
30 libros, así de entrada, ahora que se dice que va a desaparecer el libro en papel, libros editados en las 2 últimas décadas del siglo XVI y la primera década del siglo XVII, que van dedicados a don Juan de Idiáquez. Fíjense la dedicatoria, me da igual el libro, cualquier libro, y además de cualquier temática. Libros de poesía, libros de historia, libros de jurisprudencia, libros de los 2 derechos, libros de teología, dedicados a don Juan de Idiáquez. ¿Qué tenía don Juan de Idiáquez? ¿Qué tenía este personaje? Pues muy sencillo. Los autores de los libros, aparte del conocimiento, de la cultura vasta que tenía de hombre, el poder que tenía, ¿me entienden, no? Como siempre, la gente se apega al poder. Y sobre todo, un hombre de gran poder, como les he dicho, que tenía toda una red perfectamente trazada, etcétera y tal. Y segundo, porque garantizaban la edición de los libros. ¿Se dan cuenta? Por una cuestión práctica. Dirigir a don Juan de Idiáquez del Consejo de Estado de Su Majestad el Rey Nuestro Señor. Libros de genealogía, de heráldica, de tal, de cual. Favoreció el acceso a la corte de Esteban de Garibay. Es el que lo presentó en sociedad. Y Felipe II no dejó de agradecérselo, porque encontró en Esteban de Garibay un personaje de origen humilde, aunque buscó un apellido que tenía raigambre, que tenía ancestros, que era Garibay, lo cogió el segundo apellido, ¿verdad? Y se puso el primero, pero un hombre de gran capacidad, de gran cultura, inhabitual en la época, ¿no? Que se convirtió en cronista del rey y que terminó ya como cronista real una historia general de los reinos de España completa, la primera gran historia. Y el propio Juan de Idiáquez le pidió que le compilara para recordar la lengua vascongada, que no había perdido, pese a todo ello, el euskera, ¿verdad? Y se dedicó a compilar en 2 publicaciones, una publicación y un opúsculo, editados en Pamplona, 1596, ¿verdad? Con refranes populares vascos. Pero claro, era el euskera, la variante, yo creo que es vizcaína, porque era de Arrasate, de Mondragón, de Ochandio y de otros pueblos, no me acuerdo, de pueblos de por allí. Recogió refranes, los ordenó y le pidió que le pusiera la versión en castellano, como el que tienen ahí en la parte inferior, porque además no lo pueden leer, ¿verdad? Ulesaya onari izgichi. A buen entendedor, pocas palabras, se sobreentiende, bastan. ¿Se fija? Refranes que eran comunes entre la gente con sus variantes y para ponerle el equivalente en castellano. La cultura. Pero es que también, aparte de mecenas, protector de escritores, de literatos que le rodeaban, eso es un mecenas en la antigüedad, es que era también un gran coleccionista de obras de arte y tenía importantes pinacotecas. Ya les he dicho, en 3 casas. Sumando el inventario de las 3 casas, tenía retratos de todos los reyes de España. Tenía pintura religiosa, temas contrarreformistas, los habituales, los característicos de la contrarreforma, ¿no? De dogmas, etcétera, y tal. Y tenía muchos temas alegóricos. Tenía tapices flamencos, verduras que les llamaban, tenía reposteros. Y, finalmente, también un gran conocedor de pintura. Claro, había sido embajador en Génova, después fue embajador en Venecia. Conocía, pero muy bien, la pintura de Tiziano, Tintoretto, el Veronés, que les sonarán todos estos pintores. Pero es que facilitó la llegada a España de pintores que iban con su gusto, que a veces era el gusto del monarca y a veces no, porque en esto discrepaban, a veces, ¿no?, del rey. Por ejemplo, de Federico Zúcaro, que es un artista al que yo he visto por detrás y por delante de San Telmo. Los dibujos, los cartones, las fuentes de inspiración, etcétera y tal, me remiten a Zúcaro, ¿no? ¿Qué vinculación tiene Zúcaro? Este vino a España, trabajó en el Escorial, trabajó en la corte, pero finalmente no gustó al monarca. Ya les he dicho que iban de la mano, este iba de la mano del monarca, pero tenía su personalidad, también artística, ¿se dan cuenta? Su carácter. Y desde el punto de vista de la arquitectura, ambos, el monarca era el paladín de la contrarreforma, de la cristiandad, y por lo tanto se decantaron por un tipo de arquitectura, que es la arquitectura escorialense, que se llama. Quien haya estado en el Escorial, desnuda, limpia, con esos monumentos, ¿verdad?, realmente descomunales, no a escala del hombre, y tal, ¿no?, en los cuales se funda gran parte de la leyenda negra española, pero será un vasco, será un amuno, que escribió en castellano, tanto es uno de los nuestros, aunque
Su texto es en castellano, pero yo aquí no miro el texto, sino miro la profundidad de concepto. Y dijo que lo desnudo es lo último que se llega a admirar. Por lo tanto, ingleses, franceses, etcétera, no saben, no degustan lo último, la esencia de las cosas. Y tal. Eso es lo que contesta él frente a toda una leyenda negra construida durante 3 siglos, ¿verdad? Y tal, ¿no? Curiosamente, el maestro mayor de obras reales de la Villa y Corte de Madrid le encargó el proyecto de la remodelación de la capilla de San Telmo. Se llamaba Francisco de Mora. ¿Se fijan ahí? Con la firma, en la parte superior, a la derecha. La firma de Francisco de Mora. Y el encargado del montaje de todo, porque es muy dispar, ya saben, distintos azulejos, que colgaduras, que el sepulcro, que el pavimento, que el adosado, fue un arquitecto italiano, Pedro Castello. Vamos, se trajo a los mejores que había en Madrid. Se los trajo a San Sebastián. Yo les quiero rescatar aquí la memoria de todo esto, ¿verdad? Porque me parece que es una página singular de la historia y que no está presente. Todos los libros, todos los folletos, incluso diríamos hasta el presente, que tratan sobre este convento famoso de San Telmo, se refieren al momento fundacional, al convento dominico, a Alonso de Idiáquez. Para mí lo revolucionario, lo brutal fue la intervención como patrono de Juan de Idiáquez. Eso es lo que hay que contar. Y ese episodio de tiempo, esos 37 años, que van de 1577 a 1614. Eso es lo que dotó a San Sebastián. Ahora mismo sería un reclamo para esta ciudad, lo digo así, lo digo como lo creo, ¿verdad? Y tal, como podría ser lo de Luis XIV, yo qué sé, en San Juan de Luz, o lo otro, o lo tal, para esta ciudad. Hasta perdida la memoria. En la confusión, perdimos hasta la idea de lo que pasó aquí, de lo que ocurrió en esta capilla. Bien, este Pedro Castello es el autor nada más y nada menos, por ejemplo, que de la masonería, esas columnas que ven ahí de jaspes, de mármol, de pórfidos, etcétera y tal, del retablo mayor del Escorial. Pedro Castello, el que se desplazó a San Sebastián. El otro no. Francisco de Mora fue el proyectista, simplemente el que lo hizo desde Madrid, desde la corte. Pero su capacidad era grande, de comprensión de la... Bien. ¿Perdón? Ay, qué mala suerte hemos tenido. ¿Te das cuenta? Ha pasado ya, ¿no? Ya está. Dale con este, sí. Vamos a ver. Es lo que te decía. A ver, ¿puedes? Bien. Dale para atrás, sí. Para atrás. Sí. ¿Para atrás? Sí, vale. Bien, voy a dividir esta intervención en 2 partes. La primera va a ser dedicada a la capilla mayor y panteón de los Idiáquez y a los elementos de su ajuar. Ajuar mueble, ¿no? Y revestimientos. Y la segunda parte la dedicaré pues, a las pinturas, a los fragmentos de pinturas y a una propuesta de reconstrucción hipotética virtual ideal de los mismos. Bien, bueno, la capilla que ven aquí, la cabecera ochavada, ahí camuflada, pues la construcción, en teoría, arranca de 1541, pero en realidad se hizo en 11 años. Se retrasó el inicio de las obras muchísimo, es de 1551 a 1562, vamos a decir, la construcción de lo que es la fábrica, el inmueble y tal, ¿no? Y la delimitación de lo que es capilla mayor, de la zona de conventual y la zona de los fieles, venía dada por una reja, que está marcada en ese plano que ven ahí, con 3 puertas, 3 accesos, etcétera, ¿no? Los elementos claves en todo esto eran fundamentalmente la cripta, que era el corazón, donde estarían enterrados los antepasados el panteón real de los Austrias del Escorial, etcétera y tal, la tribuna para asistir privadamente a los oficios, al culto de la familia, era privativa de los Idiáquez, con comunicación directa, el sepulcro situado a los pies de las gradas, sepulcro que mandó construir, y por último la sacristía nueva. La sacristía nueva. Bien, hay un elemento que ha pasado desapercibido totalmente en los numerosos estudios de casi 2 siglos, ¿verdad? Y tal, sobre San Telmo, no se ha accedido yo sé que está ahí en las alturas, a 20 metros, la altura que sea, ¿verdad? Y tal, pero
Fíjense bien, para mí es clave y capital, para leer todo lo que es San Telmo. Es la clave polar, la clave que está en el centro de la bóveda de la capilla mayor. La clave polar, que la ven así, ¿verdad? Y todo eso, yo, subido ahí arriba, tocándola, que no me lo creía, ¿verdad? Me di cuenta inmediatamente que lo que tenía es circular. El círculo es la forma geométrica perfecta del Renacimiento, la que no tiene principio ni fin, la que se asocia con la divinidad, con lo eterno. Pues bueno, estaba recorrida por una serpiente que se muerde la cola. La ven aquí, ¿verdad? Y tal, ¿no? Para entenderlo mejor, les cojo aquí un grabado, he quitado el emblema de Alciato, una edición francesa de Alciato, con la serpiente que se muerde la cola. Esto es un jeroglífico que es símbolo de la eternidad. Y es que aquí, hablando del Renacimiento, y este es un hombre del Renacimiento, lo que predominan son las ideas de la fama para la eternidad, ser recordado por... Bueno, ser recordado, y esta clave yo no la había visto ni siquiera reproducida, ni comentada siquiera, ¿no? Y esto es con lo que él quería decir, aquí estoy yo. Eso Alonso de Idiáquez, o sea, el padre, que no vio nada de la construcción porque finalmente se encargó de ella, de gestionarla, como ocurría tantas veces, la mujer, Gracia de Olazábal, la mujer. Bien, y aquí le ven con la reintegración cromática. ¿Qué tiene este escudo que nos lleva al Renacimiento? Ya les he dicho que la serpiente que se muerde la cola viene de una compilación de jeroglíficos egipcios, de Orapolo, es símbolo de la eternidad. Pero luego tenemos un lema, que ven ahí una cartelita con una inscripción, que se la traduzco, está en latín, virtus se ipsa contenta. Dice así, la virtud es suficiente por sí misma para nuestra felicidad. Y por virtud entendían los hombres del Renacimiento, los humanistas, y Alonso de Idiáquez lo era, y Juan de Idiáquez lo era, eran humanistas, conocían el pensamiento del Renacimiento, ambos dos, y tenían relación con grandes humanistas, uno y otro, ¿no? Esta frase viene de un escritor griego, de Diógenes Laercio, y es reproducida más o menos idéntica por otros como Aristóteles y finalmente Cicerón, donde posiblemente la hayan recogido, ¿verdad? Y tal, para ponerla aquí. La virtud se entendía por virtud la perfección moral. Perfección moral. El culmen, la perfección a la que puede llegar el hombre. Y no solo cristiano, sino en general. Hombre ejemplar, pleno, en todos los sentidos, en todos los órdenes, en las armas, en la tal. Esto no se daba porque saben muy bien, y sobre todo en política, ¿verdad?, no abundan precisamente este tipo de personas, no vamos a decirlo, ¿no? Bueno, es la idea, y bueno, como todos son ideas, son todos conceptos, eso lo sostiene todo, ¿verdad? Es lo que debe de ser, lo que debiera de ser, ¿verdad? Y tal, pero luego repasamos las biografías, ¿verdad? Y vemos algunos peros. Bien, y luego están las armas. El 1 y el 4 son los Idiáquez y Urramendi, la rama paterna, Idiáquez el buey. Me imagino que será de Idi, los Idi Próbag, los bueyes, ¿verdad? Y tal. Y Urramendi, una familia muy interesante, muy importante, ¿verdad? Y tal. O sea, la mujer de Alonso de Idiáquez, del padre, ¿verdad? Y tal. Eran un escudete con una cruz y el fondo las barras de la Casa Real de Aragón, por una concesión del rey de Navarra. Y tal. Y el 2 y el 3 son las armas de Olazábal Herbeta, u Olazábal Pérez de Herbeta, que me ha dado la atención viniendo para aquí, ¿verdad? Y tal, porque Olazábal es la encina con el jabalí pasante, que ven ahí, ¿verdad? Y tal, y Herbeta, que es de un caserío se llama Argovia, dice la documentación, ¿verdad? Y tal, cerquita, que se llama Erbitegui, que es una casa que está polémica y que la he visto que ha salido en los medios, ha salido en varios sitios y tal, porque iba a pasar por ahí, creo que es el tren de alta velocidad, o no sé lo que, algún rollo de estos, ¿verdad? Que no sé muy bien, ¿verdad?, cómo van las cosas aquí. Entonces, son casas que además mandó remodelar don Juan de Idiáquez, casas que eran de su patrimonio familiar, los Herbeta, vamos a decir, ¿no? Bien, y ya las piezas. Las piezas son, primero la cripta del corazón. Esta fue excavada y fue restaurada por Aranzadi, creo que es 2007-2009, por Aranzadi, y ven que tiene una planta rectangular, solo queda de la cripta original, porque yo tuve la oportunidad de verlo un poquito y tal y todo, eso lo que había antes, solo queda en la actualidad nada más el zócalo de piedra, de sillar, un zócalo de arenisca y tal, ¿no? Tenía una bóveda que ha sido sustituida por una de hormigón. Ahora tiene una bóveda de hormigón, ahora mismo, debajo de la cripta.
pero era una pieza realmente singular, créanme de verdad, como si ustedes van al Escorial, porque tenía azulejería. Las paredes estaban revestidas de azulejos y había restos de azulejos por todos los lados. Y las escaleras, creo que ven ahí, creo que ven todavía algo de azulejería, no sé si lo ven, ¿verdad? Y tal, en la foto, las escaleritas, el acceso, uno de los dos accesos, ¿verdad? Y tal. Esas escaleras bajaron sucesivamente los monarcas españoles que visitaban San Sebastián, y ahí pasaban ratos, ¿verdad? Después de haber asistido a los oficios en la capilla privada, no lo dejaban nunca, en visitas estratégicas que iban a temas de matrimonios políticos, cuestiones con Francia, estas cosas, ¿verdad? Y entonces venían siempre a San Sebastián. Ahí está la calle de Santa Corda, esa calle estrecha tan peculiar, con las alturas, que me parece muy interesante para una escalera de caracol. Eso es la tribuna. Bueno, perdón, la cripta le llama a la documentación bóveda. Y les quiero decir la coincidencia. La llaman igual como se designa a la primera cripta panteón del Escorial, que hizo Juan de Herrera, y de las cuales muestro ahí el proyecto, la bóveda. Todo igual. Igual. Bien, y luego otra pieza singular es la tribuna de los Idiáquez. Una pieza recogida, desconocida, pero es la más evolucionada en arquitectura de todo el edificio. ¿Por qué? Porque es una pieza, tiene una cúpula con casetones, con una serie de meridianos que la tratadística de la época conoce como capilla redonda por cruceros, le llaman, ¿verdad? Y tal, ¿no? Es una pieza muy vanguardista. ¿Por qué? Porque sería la segunda cúpula cronológicamente, la segunda cúpula que tenemos en Guipúzcoa en el Renacimiento. Luego su valor es fundamental. Supongo que no es accesible, digamos, a todo el público, lo que sea y tal, pero fíjense bien, yo le daría mucha importancia. Y es que tiene, claro, para identificar todas las obras de su patronato, es como el sello, que está en todos los sitios, el escudo de los familiar, ¿verdad? Los cuarteles, con una cartela de correa de cueros, y la serpiente que se muerde la cola. Es decir, fama, recuerdo, imperdurable hasta... Parece que se ha borrado la memoria, parece que no ha cundido esto de que se le recuerde, ¿entiendes? Que se le recuerde a él, no a Alonso de Idiáquez, sino a Juan de Idiáquez. Alonso de Idiáquez no vio nada, no vio ni la iglesia, ni vio el convento, ni vio nada de nada, Y Juan de Idiáquez fue el que lo engalanó, el que lo modernizó, el que lo puso a un nivel, y el que gastó una cantidad de dinero fabulosas. No les quiero impactar aquí con cantidades, pero tengo todas las cantidades, todo lo que importó, etcétera y tal, ¿no? Bien, el pavimento era un embaldosado blanquinegro. Tenemos los diseños que le mandaban a la corte a Madrid para que él aprobara los diseños y todo eso, ¿no? Aunque se pensó traer materiales muy caros de otros lugares, pero se contaba con materiales exquisitos aquí, en Guipúzcoa. Y les voy a decir la verdad, el mármol negro, con pequeñas vetas, se trajo de canteras de Hernani, que por cierto, se presentaron como propuesta 2 siglos después para el Palacio Real de Madrid. Era un mármol negro de gran categoría, Y el mármol blanco se trajo de canteras ya en la Muga con Francia, yo creo que próximas a Irún. Y las gradas se trajeron de canteras de Berrobi, que creo que es cerca de Tolosa, simplemente. Y fíjense bien la coincidencia, he repasado cuidadosamente el Escorial, y fíjense bien, en la zona del Coro tenemos embaldosados que son similares, que siguen el trazado original del embaldosado del Escorial. Lo que he hecho es darle vida, devolverle a esa página de la historia que les he hecho borrada de raíz. Y luego está el zócalo de azulejería, que salieron unos azulejos y andaban todos despistados de cuándo es esto, qué es, tal, todo eso. Y yo, claro, ahí me mojé y me impliqué. Yo no me dedico a ello, pero me preparé, lo estudié y confirmé que se trataba de azulejos que eran del revestimiento de azulejos. La documentación dice que se compraron en Toledo. De hecho, ustedes van hoy a la Casa del Greco, a Toledo, que seguro habrán estado muchas de los presentes, y ahí tienen muestras y ejemplos de azulejería característica de origen musulmán, ¿verdad?, etcétera y tal, de allí, ¿no? Y son motivos que imperaban en el Escorial, los maestros reales del Escorial. Son, por ejemplo, una especie de pudinga de mezcla, ¿verdad?, de jaspes, de color marrón, con unos marcos como en forma de entrelazo de ochos, etcétera y tal, ¿no? Y ahí están las muestras que le mandaban para su aprobación. Le mandaban muestras, no lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos 4 azulejos, que les pongo ahí. No queda mucho más que eso. O sea, que lo que les muestro aquí. Que quedó ahí milagrosamente, como un testimonio de lo que fue.
y las colgaduras. Este es un capítulo fundamental. De todo esto se encargó Pedro Castelo, entre 1590 y tantos y 1600 y poco, ¿verdad? Entonces, las colgaduras eran 26 paños de terciopelo y damasco. Bueno, como en la pantalla, damasco y terciopelo, ¿se fijan? Que hace aguas, de color púrpura, que es el color regio, además muy acorde con un tema de la pasión. El retablo tiene temas de la pasión. Tenía temas de la pasión. Esto hay que leerlo. El color es el que le da vida y expresión a las obras de arte. Contra esa idea de lo desnudo, ¿se dan cuenta? El color es lo que da vida. Yo, si llego a tener que estudiar San Telmo, le hubiera hecho esta exposición con menos alegría que la que lo hago recordando lo que hubo y lo que fue. ¿Me entienden? Es lo que me devuelve, lo que me da pistas acerca de episodios de nuestro pasado. Bien, la reja, lo mismo, la traza la hizo Francisco de Mora y era que contaba con una reja anterior que era de 2 cuerpos, con balaustres, vamos a decirlo, y él la modernizó, es decir, la puso a la moda de la época de Felipe II. ¿Y qué le hizo? Pues mandó poner remates en forma de pirámides y bolas. Si ustedes han estado en el Escorial verán que hay cantidad de pirámides con bolas, por todos los sitios, en la fachada principal, en el patio, en tal. Pirámides y bolas, pirámide y bola, las dos formas geométricas, esas dos. La pirámide es un jeroglífico funerario, ¿recordando a quién? A los faraones, ¿se dan cuenta? Es que era panteón, pirámides con bolas. Y mandó poner un frontón partido, porque el frontón partido deja roto, en el vértice, deja una vía de ascenso, una vía de liberación para el alma. Entonces, y rematado por un Cristo crucificado, decía, sobre un Gólgota. El Gólgota, y ahí lo he puesto, ¿verdad?, es el montículo, o simulacro de montículo con lajas, con una calavera. ¿Se fijan? Posiblemente este Cristo lo hizo, de talla, tampoco ha llegado a nuestros días, claro, como todo, ¿no? Lo hizo Ambrosio de Bengoechea, llamado el sordo de Astiasu. Bien, aunque en realidad era de Alquiza, creo. Pero bueno, le llamaban el sordo de Astiasu porque se casó en Astiasu. Y porque era sordomudo. Bien, y ahí ven la firma de Francisco de Mora, el que trazó todo. Nada más y nada menos que se llevó al maestro mayor de obras reales, ¿se dan cuenta? De la Villa y Corte de Madrid. Y sucesor de Juan de Herrera en la dirección de las obras del Escorial. Y el sepulcro. El sepulcro lo contrató en 1577 en Génova, aunque él era entonces ya embajador en Venecia, pero lo había sido en Génova. Claro, conocía los mejores talleres que había en Europa para la escultura funeraria. Los mejores talleres, con diferencia. Los mejores monumentos funerarios del Renacimiento, tanto en Andalucía, sobre todo en Cataluña, en Aragón y en Castilla, procedían de talleres genoveses. Y se trajo, como no, lo mejor y lo que era lo oficial. Y el escultor, Tadeo Carlone, con su oficial, ¿verdad? Y tal, con Francesco dell'Angelo, ¿verdad? Y tal, ¿no? Este sepulcro, después de 1813, del incendio, las tropas, etcétera, sufrió grandes alteraciones. De hecho, desapareció la cama sepulcral. Se aislaron a los yacentes, tanto a don Alonso de Idiáquez, eran los padres de don Juan de Idiáquez, lo hizo en homenaje a sus padres, como su mujer, Gracia de Olazábal. Y estuvieron en distintos destinos. O sea, seguirles la pista es una empresa laberíntica. Estuvieron un tiempo en el cementerio, en Polloe, cada uno con un escudo, cada uno con uno de los 2 escudos, como lo recoge esa litografía que ven ahí. Bien, este monumento funerario fue restaurado 2 veces, una en 1862, que fue una restauración que en realidad lo embadurnó todo más, si cabe, con yeso, lo fue redondeando y lo quiso hacer como una obra neoclásica, no sé cómo explicarles, ¿verdad? Y tal, para que lo entendieran. Pero en 2010 se restauró y hemos seguido cuidadosamente en este tema las indicaciones de la escritura del contrato, tanto en métrica, en medidas, como en formato. Verán que se rehizo la cama sepulcral. Se rehizo la cama sepulcral con una armadura de aluminio con resina de poliéster, imitando mármol de Carrara, porque el original es mármol de Carrara, mármol de las mejores canteras italianas. Y además es móvil, es una cama... se puede mover del sitio, se puede colocar en su ubicación original, donde estaba, pero como se ha perdido hasta la idea de lo que es esa iglesia, ¿verdad? Pues, y la capilla mayor. Entonces,
Y encima, como les digo a mis amigas restauradoras que restauraron esto de una empresa, ¿verdad?, de Petra y tal, les suelo decir que ellas han vuelto a unir a los dos que han estado separados, que por cierto creo que se llevaban bastante bien, don Juan y doña Gracia, de Olazábal, una mujer cuya familia era originaria de Alzo, ella, Gracia de Olazábal, y que tenía mucha fortuna, sobre todo por parte de los Herbeta, porque tenía gran cantidad de negocios y de inversiones de todo orden, en el tema naval, en el tema del hierro, en el tema de tierras, en el tema de tal, y tenía un montón de casas, que por cierto, ahora les diré, se las mandó restaurar todas ellas también a arquitectos que venían aquí para otras cosas. O sea, bien, entonces, la cama sepulcral. Se cogió el tipo de yacente porque era para retratar a sus padres. Si hubiera sido para retratarle a él o a alguna persona contemporánea suya, hubiera escogido probablemente la figura orante, genuflexo. Era la moda, en la época de los reyes católicos. Pero aquí se quedó con la figura del yacente, ¿no?, en cama sepulcral. Y la inscripción también la conocemos por documentación de la Casa del Duque de Híjar, del Archivo de Zaragoza, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, y la inscripción dice así, se la he transcrito para que la vean, ¿verdad? A Dios Todopoderoso, Alonso de Idiáquez y doña Gracia de Olazábal, fundadores de esta Santa Casa, sus piadosísimos padres, Juan de Idiáquez, su complacientísimo hijo, lo erigió con su propio dinero, lo dice al final, con una abreviatura propia pecunia posuit, él dice, lo erigió con su propio dinero, lo pagó él, a sus padres, como recuerdo, como homenaje, etcétera y tal, ¿no? Bien, y aquí están los dos yacentes, parecen rígidos y no se notan los detalles, los tendrían que ver, ¿verdad?, pero tienen detalles preciosos en las armaduras y en los cojines, de labor casi de cincelado prácticamente. Y luego tiene la idea de lo que es el caballero cristiano, el ideal, el prototipo del hombre de esta época, ¿no?, con una espada ropera que tiene la forma de cruz, ¿se dan cuenta? Ahí en el centro, una espada ropera, el caballero. Y luego tiene un elemento que pasa desapercibido, me ha sido muy difícil reproducírselo, pero es la cruz de la Orden de Santiago. La ven aquí, que era la mayor aspiración social de la época, pertenecer a la Orden de Caballería de Santiago. Él era caballero de Santiago, claro, amén de otras muchas cosas, claro, era todo, era la mano derecha de todo eso. Creo que ven el detalle, el preciosismo del escultor de Taddeo Carlone en el cabello, Él no conoció probablemente al personaje, a Alonso de Idiáquez, sí conoció al hijo, pero se guió de otra serie de representaciones para hacerle el retrato, ¿no? Y la mujer, pues como las viudas, a las viudas se les vestía de monja. Es la condición de viuda la que denota el hábito monjil, pero no de una orden determinada, no de una orden determinada, no dominicas, no tal, sino hábitos monjiles, con toca y todo esto, ¿no? Y el rosario como un elemento de piedad, para el tema de la mujer. Y quedan los dos escudos. Y los escudos son piezas preciosas, no solo desde el punto de vista heráldico, sino desde el punto de vista estilístico. Yo he buscado modelos, y los mejores modelos son de italianos, aquí en San Sebastián. Claro que hubo un renacimiento precioso y un humanismo en esta ciudad, y hubo piezas singulares. Claro que participó plenamente, no participó, estaba a la vanguardia de lo que pasaba en muchas zonas del norte de aquí, de España, ¿no? No hay nada similar a esto, insisto, por ejemplo, en Bilbao, etcétera, nada parecido a esto, tan internacional. Aquí ven, por ejemplo, Federico Zúcaro, dibujos de Zúcaro, y ahí ven que está flanqueado por victorias, tiene forma elíptica, y tiene cartela de correa de cueros, y están las 4 armas, en el orden que les leo ahí: Idiáquez, Olazábal, Herbeta y Urramendi, cruzado, 1 y 4, 2 y 3. El hombre y la mujer, ¿no? Encima, toda obra manierista pues es elíptica. Y se preguntan, ¿por qué es elíptica? Puede parecer una tontería, pero seguramente porque tiene que ver con las teorías, las concepciones del mundo, etcétera y tal, ¿no? Copérnico había dicho que las órbitas, la Tierra gira en torno al Sol y que las órbitas son circulares. Pero ciertamente, Galileo demostró que la órbita era elíptica. ¿Se dan cuenta? Y es el paso del círculo a la elipse. Y en el arte, al menos, se comprueba que la elipse domina al círculo,
al que han visto en la clave polar, esa clave polar, etcétera y tal, ¿no? Es una cosa, es la cronología, es el momento, el pensamiento, vamos a decir, que trasciende hasta en el arte, el arte y el retablo era pieza única. Felipe III, cuando visitó el convento, dijo que era una obra de extraordinaria belleza, única, y efectivamente, solo había dos en España, dos retablos de estos. Uno lo encargó el rey Felipe II y lo encargó para el convento, el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, al lado del Prado. San Jerónimo el Real desapareció en un incendio, y en esto comparte realmente historia con nuestro retablo, ¿se dan cuenta? Uno fue en la Guerra de la Independencia, este de Madrid, y el otro fue en la retirada de las tropas anglo-portuguesas, en 1813. Pero después de sonsacar y de estudiar la documentación, sé que no desapareció, quedaron muchos fragmentos, muchos restos de este retablo. ¿Y qué ocurrió? En las dos guerras carlistas y posteriormente se empleó para utilizarlo como leña para avivar hogueras y fogatas. Se fue quemando, o sea, parece imposible que no haya llegado nada, porque era un retablo monumental, con un gran labor de talla. Se había contratado en Amberes, como documentó Rosa Yerbe, muy bien, ¿verdad?, en 1546. Y lo contrató, fue voluntad del marido, ¿no?, y tal, de Alonso de Idiáquez, del padre, y tal, ¿no? Y por él conocemos el programa iconográfico, con toda una historia de la redención, la más completa que uno imaginar pudiera, que va con los dos primeros cuerpos, que es la infancia de Cristo, desde la Anunciación prácticamente hasta Jesús entre los doctores. Luego viene el inicio de la vida pública, que es, se leen siempre de izquierda a derecha y de abajo a arriba, siempre se leen, ¿no? La historia, los pasajes sucesivos, ¿verdad? Es como una narración, que está ya pensada, vamos a decirlo, ¿no? Luego viene el inicio de la vida pública, que es el bautismo de Cristo en el Jordán, y luego viene ya los dos segundos cuerpos, son el ciclo de la pasión, que es sin todo esto no se puede entender las pinturas, el sentido de las pinturas, sin todo esto. Entonces, la pasión es de la entrada de Cristo en Jerusalén y termina con la resurrección. ¿Se fijan? Y tal. Y aquí les he intentado localizar relieves del taller de Cornelis Floris de Brient, un gran arquitecto flamenco, tanto de obras de arquitectura mayor en piedra como de madera, ¿verdad?, que son para mostrarles alguna escena de cómo era su arte, ya que en San Sebastián, en fin, habrá que buscar, habrá que rastrear a ver si se queda algún trocito en algún sitio, si es que ha llegado algo. Bien, y por último, Juan de Idiáquez, a diferencia de su padre, fue un gran protector de la orden de los dominicos, un gran protector. Digo en el sentido, sobre todo, de que les dio, los ayudó muchísimo desde todos los puntos de vista, también económico, y por ello se añadieron dos salas laterales al retablo mayor, en la cual no podían faltar, claro, aunque esto era capilla privada, capilla de enterramiento, de patronato, de una familia. Sin embargo, claro, hay un momento en que también aquí oficiaban los dominicos, etcétera y tal. Entonces, añadieron todo el santoral dominico. Son 10 santos, 10 tallas de santos que son de la rama masculina a la izquierda, desde el más importante, Santo Domingo de Guzmán, hasta San Pedro González Telmo, la advocación de la titulación del convento, ¿verdad? Y a la derecha, desde Santa Catalina de Siena hasta la última santa canonizada de la orden dominica, la orden de predicadores. Y el escultor fue Ambrosio de Bengoechea, del que dicen las crónicas que dicen que, como él era sordomudo, decía, pero no importaba, porque sus esculturas hablaban, dice. El mejor escultor, sin duda, ¿verdad?, del romanismo, de la herencia de Miguel Ángel en Guipúzcoa. Sin duda, Ambrosio de Bengoechea, discípulo preferido de Juan de Ancheta. Y claro, como no tenemos las tallas tampoco, ¿qué he hecho? Pues fíjense, muy sencillo. He buscado tallas de Ambrosio de Bengoechea cercanas cronológicamente, y aquí tienen el Santo Domingo. No lo tenemos, pero tenemos varios Santo Domingos aquí. Este es del convento de San Francisco de Tolosa. ¿Verdad? Y luego en Oyarzún tenemos un santo, una iconografía curiosísima, no sé si habrá otra igual, pero yo no dudo que ese santo, al escultor que lo hizo, que era seguidor de Ambrosio también, seguro que lo copió. Y así podemos saber. Los dos retablos colaterales de San Telmo estaban titulados por dos santos de reciente canonización, dominicos. Uno era San Raimundo de Peñafort y el otro era San Jacinto de Polonia. Bueno, pues este es San Jacinto de Polonia, al cual en Oyarzún, en el hospital de San Juan Bautista, no le han cambiado uno de los atributos y le han puesto ahí una especie de jarrón con una no sé lo qué, ¿verdad? Y tal, pero ese es San Jacinto de Polonia, que sin duda copia el que desapareció de San Telmo.
Para que vean que las obras, aunque no estén, crean escuela, han incidido. Yo no me olvidaría nunca de la historia desaparecida, porque esa historia estuvo presente e incidió, y tiene consecuencias. Bien, y la última pieza es la sacristía nueva. Bien, esta pieza ya entramos dentro de lo que llamamos el barroco desornamentado, el clasicismo, ya es una pieza tardía de 1614. Aquí tenemos que poner en baza una serie de figuras importantes para San Sebastián, como son figuras de arquitectos e ingenieros, primero italianos, a la cabeza de ellos Tiburcio Spanocchi, que era el encargado de todas las fortificaciones de la provincia, entendiendo por provincia Guipúzcoa, red de fortificaciones, italiano, y sobre todo a su discípulo más aventajado, que fue el que trabajó personalmente para Juan de Idiáquez, que se llamaba Jerónimo de Soto, que era un arquitecto y un ingeniero de gran formación clasicista. Tenía todos los tratados prácticamente relevantes de arquitectura que de los siglos, desde Vitruvio prácticamente hasta Palladio. Tenía todos los tratados de arquitectura. Bueno, encargó, para que vean que no se andaba con chiquitas, siempre que podía, Alonso de Idiáquez para San Sebastián, la ciudad de sus mayores, el convento de sus mayores, el palacio de la calle Mayor de sus mayores, buscaba siempre al mejor, pero al mejor de la corte, al mejor que estuviera desocupado, ¿me entienden?, ¿no?, al que pudiera traer y todo eso. Y buscó para hacer las trazas a Pedro Brizuela, y también para revisar las trazas, y como ejecutor a Jerónimo de Soto. La sacristía es una pieza monumental. Qué pena, yo la vi original. Bueno, digo pena desde mi punto de vista, claro, eso no cuenta para nada, esto no mueve molinos, ¿sabes? Quiero decir que pero qué pena, les quiero decir la verdad, porque era una pieza realmente singular. Rectangular, tenía huecos para enterramientos, tenía 3, tenía un hueco para el altar. Ahí ven en uno de los dibujos de Brizuela, lo que era el altar, en uno de los lados menores, otro para una especie de aguamanil y tal. Y lo único que queda es que orientar la mirada para arriba, porque ahora es una sala del Museo de San Telmo, ¿no? El Museo de la Ciudad, el Museo de San Telmo, etcétera y tal, y son las bóvedas de lunetos, que ven ahí, ¿no? Bien, Jerónimo de Soto también hizo palacios. No les he querido traer aquí, pero esto sí que hubiera sido interesante para muchos. Intervino en muchas casas, que eran de todas las familias, y las familias de Juan de Idiáquez, los Herbeta, los cual, etcétera. Proyectó incluso un palacio en Anoeta, al lado del caserío original, la casa de sus mayores, y de Acaiz. Hoy no tenemos ni el caserío ni el palacio, que no se llegó a hacer de él, ¿no? Está borrada la huella. Yo me he desplazado a los pueblos para ver los sitios, los lugares y tal, y lo que me encuentro en ellos ni les cuento. Es esa geografía difusa, borrada, descontextualizada de todo, ¿no? O sea, de la historia. Pero normal, es la historia, que todo lo arrasa, que todo lo borra. Bien, y las pinturas. Bueno, en el año 2008, fruto de unas filtraciones, aparecieron desconchaduras en la bóveda. Y en las desconchaduras lo observaron algunas personas, que había pinturas. Y dijeron, ostras, hay pinturas. Y como siempre en esta vida, ¿no? Oh, pinturas, oh, tal. Noticias en la prensa, etcétera y tal. Y todo esto. Y a mí me llamó una técnico del museo que me dijo que estaba totalmente preocupada de las obras que se emprendían allí, de todo lo que se iba a hacer, etcétera y tal, y a ver si yo podía decir qué era eso, qué significaba y si tenían un valor. Así como lo cuento. Me llamó Ana Santo Domingo, etcétera y tal. Y fui aquí y pude comprobar, revisando las cosas y tal, que estaba toda la iglesia pintada, no solo la capilla mayor, toda la iglesia. Y todavía la tenía, después de todas las tropas y el saqueo y el asedio y todos los destrozos que tenía esa iglesia y todo. Tenían las pinturas, aún estaban. Eso sí, fragmentariamente, etcétera y tal, ¿no? Aparte de eso había 3 escudos de escayola pegados con cemento. No quieres otro tipo de accidente, otro tipo de agresión, ¿me entiendes?, ¿no? Al soporte, al muro, al paramento, ¿no? Y tal, ¿no? El escudo de San Sebastián, lo ven ahí, ¿verdad? Y tal, ¿no? Etcétera y tal, eso y tal. Y luego, ¿qué apareció? Pues bueno, en las bóvedas, lo primero que se vio, etcétera y tal, que era fondo amarillo, ocre amarillento y gris. Y esto llamaba la atención, como, ¿qué es esto? O sea, un fondo amarillo, no azul, que es lo normal, una azurita, el cielo, la eternidad, la tal cual, sino amarillo, ocre amarillento y grisalla. Y además figuras que parecían hasta bien hechas, incluso. Bueno, las pocas que se conservaban, que no fueran muñones, como la película de Walking Dead. Bien, las inscripciones, aparecieron 2 inscripciones fragmentarias a ambos lados. Y aquí viene el misterio
el intentar descifrarlas, etcétera y tal. La de la izquierda, complejísima, da igual las vueltas que se le dé, 100.000 veces, etcétera y tal, es complicada. Yo casi desisto, habrá que ver otra manera de leerla, etcétera y tal, pero hay dos palabras que a mí me llaman la atención, que después de 1000 darle vueltas creo que son las palabras que son, no lo he escrito así, pero creo que son la clave. En la inscripción del lado del Evangelio, la última palabra en letras capitales parece decir inventor, que establece un paralelismo, un parangón entre la labor de Dios como creador, la invención, que le llaman, y el artista. El artista es como un segundo creador, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, que tiene la potestad de dibujar lo que hay en la naturaleza, pero puede corregirlo, puede modificarlo, puede mejorarlo, también evidentemente puede empeorarlo, ¿verdad? Y tal, pero... Y la otra palabra clave que nos trajo por la calle de la amargura es que aparece en canon más pequeñito, la última línea, la palabra fecit, que, como saben, siempre indica, todo en latín, claro, que es la lengua para este tipo de inscripciones, lo hizo. Pero justo cuando esperábamos encontrar delante la palabra que identificaría al pintor, o pintores, ¿verdad? Y tal, va, y aparece todo discontinuo, pequeños trazos, ni prolongando, ni haciendo negativo, etcétera y tal. No hemos conseguido dar con el tema, en fin, el testimonio documental. En cambio, la inscripción del lado del Evangelio se conserva también fragmentaria, del lado de la epístola, perdón, bajo la ventana del lado de la epístola, en uno de los paños de la cabecera ochavada. Pues, sin embargo, esta sí que permite al menos reconocer, leer, Idiáquez, Juan de Idiáquez, patrono del Consejo Real, Concili Regis, ¿verdad?, etcétera, Iusit Fieri, mandó que se hiciera. Mandó que se hiciera. Y el único documento, siquiera indirecto, fue publicado por María José Aramburu en una monografía magnífica que del arte religioso en Vergara, y es que, hablando de otro tema, es decir, buscando un mayordomo de la iglesia de Santa Marina, o Sirondo, la del barrio de Vergara, buscando tasadores para la obra de la pintura mural de la iglesia de Santa Marina, dice, y les muestro aquí, ¿verdad?, y tal, dice, San Juan de Gorostola, etcétera, dice, ha tenido noticias de cómo en la villa de San Sebastián, monasterio Señor San Telmo, de ella había muy buenos y singulares pintores, dice. Que emplee la expresión muy buenos y singulares pintores se refiere a que no son los pintores propios del país, de los talleres del país, sino que son pintores, se había traído pintores, dice así, ¿no? Entonces, dice que pintaban el crucero mayor de dicho monasterio y que a uno de dichos pintores se le podía traer. A ver si lo aprovechamos para llevar a Vergara, a ver si lo traemos a Vergara. Finalmente no fue el que tasó allí, ¿verdad? Fue Juan de Lejalde, o sea, fue otra... Bien, ¿y por qué? El calificativo de muy buenos y singulares pintores y otros datos, como por ejemplo el de que la temática, el tema, el estilo y otros aspectos nos indican que estamos hablando de pintores que conocían muy bien la obra que se estaban haciendo en el Escorial, tanto en la iglesia, en la basílica, como en las distintas dependencias. Por ejemplo, ven aquí a Zúcaro, al que voy a traer aquí constantemente, van a ver dibujos de Zúcaro por todos los lados. No está materialmente, pero está espiritualmente, ¿me entienden? Aquí, en estas pinturas. Está él allí. Zúcaro, esa gloria celeste, o Luca Cambiaso, que era un pintor genovés, donde había estado el triunfo de la Trinidad, en el coro de la Basílica del Escorial. Aquí está la reconstrucción que hemos hecho del Padre Eterno aquí en San Telmo, y también pintores como Francesco de Urbino, a la derecha, que es, ven ahí un evangelista. Es la misma temática que van a ver en la bóveda de la capilla mayor de aquí. Son evangelistas, profetas, ángeles, arquitecturas fingidas y fondos de oro. Esto es una dependencia del Escorial ahí arriba, que se llama la celda prioral baja. El Escorial. Está en la corte, es artífice de la política, como les he dicho, exterior, imperial, en 3 continentes, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, claro, es... El arte refleja la historia. Bien, la técnica me indica que estamos ante pintores que conocen muy bien lo que es la pintura que se llama de techos, la pintura de la cuadratura. Aunque las bóvedas son de tradición gótica, las de San Telmo, este país, no, es decir, son anteriores, ¿verdad? Y tal. Pero, fíjense bien, primero el empleo de cartones. Ahí se ve cartones. Los cartones, ya saben, son papelones para ajustarlos a los plementos de la bóveda y trasladan un dibujo mediante el estarcido que se llama, ¿saben? Puntillan
Lo he marcado ahí, ¿verdad?, en las manitas que tienen a la izquierda, ¿se fijan? Esos puntitos discontinuos, ¿no? El uso de cartones, trasladando composiciones. Segundo, el empleo de ejes de simetría. Está trazado con carboncillo, lo he marcado con una flechita en blanco, en la segunda, ¿se fijan? Una flechita en blanco, un eje de simetría con carboncillo. Se llaman mediatrices, es para los ejes para la simetría, es una idea del Renacimiento. Después, el sombreado, donde se ha conservado el original. He subrayado la rodilla de ese ángel Benaí, etcétera y tal. Los escorzos prodigiosos anatómicos, ¿no? Bien realizados, ahí en las alturas. Los pintores de aquí, en fin, les voy a decir la verdad, no lo sabían hacer así, con esa maestría. Ese estudio anatómico, vamos a decir esa. Luego, muy importante, las iglesias se iluminaban precariamente, con luz de velas. Una iluminación precaria, que por cierto producía incendios, en fin, y otra serie de deterioros. Pero los pintores hacían efectos ópticos y sombreaban, buscaban zonas a la luz, zonas a la sombra, daban luz a lo que no tenía luz con el color. De ahí que, claro, así por ejemplo, los arcos apuntados, si se fijan, uno de los lados, en este caso el lado izquierdo del arco más a la izquierda, está muy sombreado, se fijan, con un trazo muy grueso. En cambio, el de la derecha está con un trazo fino. Lo mismo ocurre con ese frontón fingido, simulado, ese trampantojo, que la mitad está más a la sombra, se fijan, y la mitad está a la luz. Como no hay luz, con medio claro oscuro, buscamos la luz. También la luz para realzar el modelado, es decir, que las figuras tienen cuerpo. Por ejemplo, en los fondos amarillos hay zonas que están dadas con sombra tostada, ¿se dan cuenta esos pies? Sombra tostada, que es como perfilar con un sombreado que saca las figuras fuera, parece que revolotean, etcétera y tal. Y por último, lo que se llama el elemento participativo, es decir, figuritas que se giran y nos invitan a entrar, ¿se dan cuenta? En las escenas. Detalles de saber pintar, vamos, de saber organizar las superficies. No todos saben organizarlas, hacen una pintura muy planista, ¿se dan cuenta? No saben profundidad, no saben perspectiva, no saben. Bien, y los fondos son dorados, ya que vemos el asunto. ¿Por qué los fondos son dorados? Bueno, pues muy sencillo, porque estas pinturas beben directamente ¿en quién? En Miguel Ángel, en Rafael, los maestros del Alto Renacimiento italiano. ¿Y de qué manera? Ustedes se van a San Pedro del Vaticano y verán que el anillo, el tambor de la cúpula, la monumental cúpula de Miguel Ángel, ¿verdad? Y tal, está dado con mosaico dorado, ¿se dan cuenta? O esa obra de Rafael, en una de las estancias del Vaticano, están imitados en las cúpulas, en las bóvedas, están imitándose el oro dorado. Todo esto es por un motivo, ¿saben? Porque lo dorado, en obras áulicas, cortesanas, es un fondo, como diría, sobrenatural, aparte del lujo. Es un fondo de origen bizantino. Es una idea de ver el cielo. Todo esto se repite en grandes empresas y también capillas mayores de toda la arquitectura española. Les recomiendo también que si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Tarazona, la Catedral de Tarazona, que ha estado restaurándose, no sé, 28 años, no sé cuántos años restaurándose y que ahora es posible visitarla, una magnífica catedral. Tiene la capilla mayor con los mismos temas, profetas, que van a ver aquí, por ejemplo, y tal, y el fondo es de mosaico de oro también. ¿Se dan cuenta? Amarillo, grisalla, amarillo, grisalla, amarillo, grisalla, siempre igual. Y esto era San Telmo. Bueno, y es San Telmo porque todavía queda algo por ahí, todavía queda. Y en la pintura local hay muy poco de esto. Pero, por ejemplo, tenemos algún ejemplo, ven aquí, malamente conservado, un pintor de Arrasate, de Mondragón, Juan de Elezalde, gran artista de los locales, los más aventajados, los maestros de pintar iglesias, estos maestros realmente muy dotados, pero claro, eran del país. Y, bueno, no tienen esta formación, vamos a decir, ¿no? Y ahí ven lo mismo, fondo amarillo y grisalla. Y luego aquí, el amarillo y la grisalla, ¿se fijan? Esto es San Telmo, la de la derecha. Bien, y luego el estilo. Muy buenos y singulares pintores, que italianos. ¿Y por qué se ve? El Alto Renacimiento, el dibujo de invención. Este dibujo lo hace Rafael. Es un apunte, es un bosquejo, es una figura de Mercurio. ¿Se dan cuenta? Lo elemental, lo fundamental del gesto se repite en uno de los ángeles mejor conservados de San Telmo. ¿Se dan cuenta? Este de la derecha. Ahí está, el origen, el cómo se hizo, el origen. Y entre medio, ¿qué hay? Un dibujo manierista de Zúcaro, donde la figura tiene más carne, porque ha visto el arte de Miguel Ángel, de más entidad, de más cuerpo, ¿verdad? Y tal. Y las piernas son, y les diría que son calcadas, son idénticas. Si lo hiciéramos como cartón y lo montáramos en la capilla, sería coincidente. ¿Se dan cuenta? Ese dibujito.
Bueno, y aquí viene la reconstrucción, antes y después, el programa. Son 3 zonas y 3 temas. La primera zona es lo que yo llamo la cabecera ochavada, los 3 paños de la cabecera ochavada, por encima del retablo mayor. Hay que entender siempre el programa del retablo. Sin el retablo no se puede entender estas pinturas, que lo que hacían era engalanar el retablo, culminar el retablo, ¿no? O sea, darle sentido al retablo. Un programa de redención y con la gloria, con tal, con el Padre Eterno, con tal. Bien, entonces ahí ven lo que apareció, la silueta del escudo, el escudo. Y había otros 2 escudos. El paño de la izquierda, la izquierda del espectador, que es el paño del lado del Evangelio, estaba prácticamente perdido. Ese paño no tenía nada. Pero a través de 4 restitos le hemos hecho una solución ahí, pero para la cosa didáctica y tal. Y ven, aquí la reconstruido. Representa una gloria con Dios Padre y ángeles como si fuera un tríptico. Una gloria con Dios Padre en el centro y en los laterales coros de ángeles. Distintos grados de corporeidad, vamos a decirlo. Todas estas pinturas, las pinturas se dilataron desde el año 83, 1583, que es cuando documentamos primeramente el tema del crucero, etcétera y tal, hasta la capilla mayor, que se hace creo que antes del 96, una cosa así, más o menos, ¿verdad? Y tal. Y esa sería la cronología, en distintos momentos de cada una de las zonas de esta iglesia. Luego, la segunda zona es la bóveda. La bóveda es una zona muy, muy perdida, pero bueno, le hemos dado una solución al asunto, etcétera y tal, ¿no? Aquí la ven. Aquí ven lo que quedaba y aquí ven la reintegración. En la bóveda encontramos profetas, evangelistas y ángeles, antepasados de Cristo, genealogía de Cristo, depositarios de tal, anunciadores de, en fin, este tema, típico y tal. Y por último, en el primer crucero tenemos ángeles pasionarios con insignias largas. Hay que decir que las claves todas tienen angelitos, las claves de piedra tienen angelitos con temas de la pasión, y es porque la pasión es el medio de redención, ya saben, de cómo redimir al género humano para permitir el ascenso, etcétera y tal, ¿no? El alma. Bien, y la gloria con Dios Padre y ángeles. Aquí ven lo que había, que es una especie de esto de piel de leopardo y de mosaico de manchas, de dedos sueltos por un lado, cabezas, una oreja, lo que sea y tal, caos absoluto, vamos a decirlo, y esta es la reconstrucción virtual para la cosa didáctica, no más, solo por acercar, una propuesta, ¿verdad?, que todo es mejorable y todo. Bien, ahí vemos el escudo, y ¿qué nos dio la pista? Ya de entrada los propios restauradores repararon, miren, había a los lados del famoso escudo de San Sebastián, que es la madre del Cordero aquí, que tapaba lo que tapaba, que no sabemos lo que tapaba o cómo tapaba o qué había, hay 2 opciones posibles, etcétera y tal. La pista nos la dieron 2 manos que sobresalen a los lados del gran escudo que había de escayola de la ciudad de San Sebastián, el escudo que todos conocen, que se ve en todas las empresas, se ve en el retablo mayor de Santa María del Coro, se ve en fin. Bueno, pues ven una mano que bendice, la bendición bizantina característica, la mano derecha, en la afirmación de la Trinidad, ya saben, con 2 dedos, etcétera, la bendición, y la otra mano abierta, en una actitud declamatoria. ¿Qué hicimos? Pues buscamos un dibujo. Y tengo varias opciones, no solo cogí uno, ¿verdad? Y tal, pero cogí un dibujo manierista de Giovanni Battista Trotti, que aparece un Padre Eterno. ¿Y qué hice? Pues coloqué ahí una pieza que era fundamental para la lectura, para la comprensión, para entender. No para que esto se pinte, ni mucho menos. En cuenta que todo esto es virtual. Debo dejar claro que ahí no se ha tocado nada, ni se ha hecho nada. Que hay que respetar siempre el original, etcétera y tal. Tiene la cuadrícula y todo, que es para ser trasladada a una superficie parietal. Y estaba rodeado por un círculo, la forma asociada con la divinidad, el círculo, la forma geométrica perfecta. ¿Y qué? Con un coro de ángeles, con distintos grados de corporeidad. Hay cabezas de ángeles, hay angelitos completos, hay cuerpo entero, hay espíritus asexuados, puros, como si fueran las inteligencias, etc. Algunos ángeles mejor conservados, aunque aquí, no voy a hacer este comentario, ¿verdad? Y tal. Estos 3 angelitos que hay aquí, estos 3, la parte de abajo, fíjense bien la contraposición de actitudes. Uno mira para abajo, el otro mira para arriba, ¿se dan cuenta, no? Y el otro ni para arriba ni para abajo. Mira de reojo, se gira de 3/4. Y con esa mirada cómplice, que hoy en día en las viñetas, ¿me entienden? ¿No? Una figura del curioso, una figura que te reclama la atención, ¿me entiendes? Para que te metas, para que entres en el tema, ¿no? Y tal. Todo esto es que pensar en... Y ustedes me dirán, ¿y desde abajo qué se ve? No se ve ni cascorro, claro. O sea, desde aquí abajo, ¿no? Y tal, ¿no? ¿Qué quieren que les diga, no? Eran cuidadosos, ¿me entienden? Eran cuidadosos. Y claro, las pinturas completas
el esplendor que tendrían. Esto solo es un remedio, un simulacro de lo que fue, lo que yo he intentado hacer, ¿no? O sea, bueno. Y luego los modelos, pues son Rafael y manieristas. Por ejemplo, les he puesto ahí angelitos en trazo rojo, angelitos, ¿verdad? Y tal, pues les he buscado en actitudes, en gestos, en origen, en todo esto, ¿no? Rafael, el divino Rafael de Urbino, uno de los mejores dibujantes de toda la historia del arte. El dibujo es la madre de todo, el dibujo está por detrás de todo. Digan lo que digan, una vertiente, una versión del arte contemporáneo. Yo les digo, para mí, quien dibuja sabe hacer lo que sea. Dibujar, saber dibujar. Yo soy tradicional en este sentido y yo abogo por este tema, por el dibujo. Y el orante, por ejemplo, uno de Andrea del Sarto, etcétera y tal, ¿no? Pero hay ángeles de cuerpo entero. He hecho indagación de uno a uno, cada uno de los ángeles, fíjense bien, en unos he tenido más éxito, en otros menos éxito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí hay un ángel que gira la cabeza para un lado y contrapone el brazo para el otro, ¿se dan cuenta? Una actitud heroica, una actitud que nos lleva de la mano a, ¿qué es lo que se pretendía? ¿A quién? A Dios Padre, ¿verdad? Y tal. Entonces, este ángel, sí, creo yo que deriva, está calcado, está parte de ¿qué? Parte de la Galatea, una obra de Rafael, de una villa suburbana de Roma, la Farnesina, que fue difundido, multiplicado el efecto por grabados. El grabado era lo que se difundía. Y por dibujos. Nuevamente Zúcaro, ¿se dan cuenta? Zúcaro. ¿Eh? Y aquí ven lo mismo, les muestro cómo estaba y siempre la reintegración con un trazo más verde. Les pongo ahí, ¿verdad? La reintegración que... la cual me ayudó una persona, porque claro, evidentemente hace falta dominar muy bien, en este caso, la manipulación de imágenes, muy bien, ¿no? Me ayudó, quiero decirlo, ¿verdad? Kira Borch, ¿verdad? Y tal, que ya pues, intentaba interpretar, y a veces se desesperó, yo creo que me iba a matar ya finalmente, ¿verdad? Después de hacer 1000 reconstrucciones, 1000 pruebas, 1000 ensayos, 1000... O sea, bueno, bien. Y el coro de ángeles, sobre todo el del lado de la epístola, porque ustedes creían que ahí no ven nada, no ven más que un manchón a la izquierda. Sin embargo, les diré que era el mejor conservador y el que me permitió reconstruir todo el paño. Y luego hacer una proyección invertida en el lado del Evangelio, para poder ofrecer el tríptico entero, ¿no? Y en este, pues tenemos 3 ángeles, uno de ellos con una lira en el centro, ven ahí, músicos, y luego todos en torno a ese círculo menor, escoltando, como siempre, en nubes, ¿no? En ese... Y aquí ven, pues, la indagación que he hecho, ¿no? Este ángel que se gira de 3/4 hacia nosotros. Fíjense bien, le he buscado los pasos y creo yo que en este caso es Miguel Ángel, y es la Capilla Sistina. Ese es un ignudi de la Capilla Sistina, el de la parte superior, en el centro, un ignudi. Luego viene una sibila. Los ángeles son figuras asexuadas, da igual modelo femenino que masculino. Lo que les quiero decir que para esto es indiferente. Vienen muy bien para el ángel. Y ese juego de piernas es la sibila líbica, de las sibilas de la tal. Y, por último, he encontrado en un palacio, la pena es que no he podido buscar, la foto está en color, yo quería haberlo hecho en Roma, haberlo encargado en Roma, ¿verdad? Pero no he podido ser. Un pintor español, una de estas, formados en Italia, que puede ser también perfectamente uno de los que vino aquí a San Sebastián, bien formado en Italia, no sé cómo explicar, y capaz de hacer esto que les voy mostrando, que es Pedro Rubiales, el Palacio de los Conservadores, en una historia de Escipión. Si se dan cuenta un detalle, repite las formas. El brazo extendido, se dan cuenta, la cabeza girada hacia nosotros, introduciéndonos en la escena, nos van llevando de la mano, ¿verdad? Como recomendaba Alberti, hacia el tema principal. Son elementos didácticos. Y aquí vemos la reconstrucción hecha del ángel este. Bien, pero es que las ventanas, esto es trampantojo, esto es arquitectura fingida. Y es que las ventanas de San Telmo, perdón que lo diga, ¿verdad? Y tal, lo que es la arquitectura original de San Telmo es muy discreta, en el sentido de que son ventanas adinteladas, rectangulares, con 4 cuarterones, ¿se dan cuenta? Hoy cegadas, ven las ventanas. Pero claro, aquí la pintura las moderniza totalmente, ¿verdad? Les añade y les pone encima un elemento que ya va para el Renacimiento, y se me presiona más para el clasicismo, que es un frontón partido en volutas, que es una creación para la historia del arte de Miguel Ángel. Pero cuando Miguel Ángel crea algo, no se crean ustedes que solo diseña una forma. No. Lo que diseña realmente es un elemento dentro de un programa neoplatónico. Un frontón partido en volutas, él lo decía así en las tumbas de los Médicis, es un frontón roto que permite una vía de escape para el ascenso del alma. ¿Se dan cuenta la idea? El origen del motivo, del elemento. Entonces, ahí tienen el frontón con un busto femenino, etcétera y tal. Y busqué una sala en la que yo creo que don Juan de Idiáquez, que elegía muy bien los motivos, ¿verdad?, se pudo inspirar.
Es en Génova, una villa, él todavía estuvo desde 1573 de embajador en Génova, y es la villa Tobía Palavicino. Fíjense ustedes bien, esto es San Telmo, a mi juicio. O sea, hay que ir a Génova, ¿verdad? Y tal, para ver San Telmo, verlo con otros ojos, claro. O sea, con ojos distintos, ¿eh? Y nuevamente un dibujo de Zúcaro aquí abajo, ¿no? ¿Se fijan? Zúcaro. Zúcaro, se conservan cartas, correspondencia. Le gustaba mucho Zúcaro. Él forzó que viniera Zúcaro a España. Estuvo trabajando un tiempo aquí, pero curiosamente Felipe II no le gustó. Se rebotó y se marchó. Bueno, le pasó lo mismo al Greco, ¿me entienden? Y a otros. Felipe II era, en fin, era más Tomás. Era bueno, era un pintor bueno, pintor manierista. Bien, la segunda zona son los profetas, evangelistas y ángeles. Así ven ese simulacro, ese esqueleto, esa faz destartalada, de la bóveda de la capilla mayor, una estrella de 6 puntas, y en los plementos triangulares hay más o menos lo que yo he cogido con esta herradura, que ven aquí, ¿verdad? Y tal, ¿no? Había espacios para 10 profetas, patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 4 profetas menores y, como no, Moisés y David. Moisés y David. Solo han llegado en nuestros días 2 y una cartela completa. La cartela es el marco ese ovalado elíptico, de correa de cueros, etcétera y tal. ¿Y cómo recompongo? Pues imagínense ustedes, aquí en este caso ha tenido que ser todo, o sea, tremendo, ¿no? ¿Qué se me ocurrió? Pues muy sencillo. Bueno, las 2 que se conservan, las que están abajo. Esas 2 que están abajo. Bueno, aparte de los profetas tal, había 4 plementos, esos que son en forma de punta de flecha, ven, en rojo. ¿Se dan cuenta? Eran los 4 evangelistas, los depositarios de la verdad revelada. Están, por lo tanto, en una zona estructuralmente hablando más ahí fuera. Incluso me falta el misterio, aunque tengo una propuesta para el último plemento, ese triangular, justamente ese triángulo de aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Pero está todo recompuesto. Lamentablemente, lo mejor conservado son lo que es lo ornamental de esta bóveda, que son los plementos que están más cerca del arco, ese triunfal, que es el que conecta con el crucero, ¿no? El último arco. Esos 2 que estaban los más completitos. Bueno, pues lo que he hecho ha sido coger profetas de la Sistina, que no creo que no ando muy errado, y dibujos hechos a partir de profetas de la Sistina. Como ven ahí, el de la parte de arriba, ¿se dan cuenta? Para los profetas. Y en lo de abajo pues tenemos a Moisés y el otro profeta, del que no se puede decir cuál de ellos es verdad y tal. Me pareció que su actitud era exactamente igual que la de Agostino Veneciano, un grabador de la obra de Rafael. ¿Se fijan aquí? Está con un libro agachado leyendo. Pero es que hasta las cartelas tienen un punto de referencia, y es que estos decoradores genoveses y venecianos vinieron en oleadas llamados al Escorial para decorar el Palacio Real. Y, como en este caso, decoraron palacios reales como el Torreón de la Reina del Palacio del Pardo de Madrid, donde hay pinturas mitológicas, cosa excepcional aquí, salvo en ambientes cortesanos, de Teseo y de Mercurio, etcétera y tal, de Gaspar Becerra. Pero las cartelas correiformes tienen gran afinidad con las de aquí, y también con las del escudo, las de los escudos de los sepulcros, ¿no? Etcétera y tal, ¿no? Y los artistas, pues son artistas genoveses que vinieron aquí, Giovanni Battista di Castello y Rómulo Cincinato. Bien, los evangelistas, quedan 2, pero fíjense ustedes, lamentablemente, ya les he dicho que esto parece la película de Walking Dead, esos de los muertos vivientes, ¿no? Y tal, porque resulta que uno de ellos es San Juan, no cabe la menor duda, San Juan. ¿Por qué? Porque tiene el águila, se fijan a los pies y tal, ¿no? Pero le falta la cabeza. ¿Va? Bien, así es la vida, ¿no? Bueno, y bastante completo está, porque esto es milagroso, o sea, no sé, es lo que han querido las filtraciones, ¿no? Y el otro le falta todo el tercio inferior, luego no tenemos el tetramorfos y no sabemos cuál es. Bueno, pues para los 2 busco propuestas. Yo creo que derivan totalmente de Ignudis de la Sistina en origen. O sea, estas figuras de Miguel Ángel, estas figuras desnudas, etcétera, de Miguel Ángel, como ese dibujo de Volterra, que copió la Sistina cuando no le habían puesto los paños, los braghetoni, y por lo tanto las copió desnudos, como los había hecho Miguel Ángel a todos, pero desnudos, vamos, en pelota picada. Entonces, y el otro, Bandinelli, es una variante que es de un profeta o evangelista, ¿se fijan? ¿No? Es decir, la cabeza para un lado, el brazo cruzado en el otro, con el arte llamado de contraposiciones, el arte de Miguel Ángel. Y aquí ven pues, el resultado, ¿verdad? Los 2,
Y a este lo he convertido, insisto, podía ser San Marcos, podía ser tal, pero por una cuestión de asociación con otros programas tal, lo he convertido en San Lucas, le he puesto el toro. También sacado de un dibujo, todos son de dibujos manieristas, y todo cronológicamente del momento, de la época y de tal, ¿no? O sea, he hecho lo que hacían ellos, bueno, buscaban los modelos, he hecho lo que hacían ellos, sin llegarles a la suela a los talones yo. Y luego está que los enjarjes, donde se juntan los nervios, había figuras de ángeles, ya que estamos en ese cielo sobrenatural, etcétera y tal, bizantino, pero los ángeles tienen un carácter ascendente, un impulso ascensional, eso es lo más importante. Y lo segundo, se les aplica lo que se llama la perspectiva de abajo arriba, es decir, tienen unas correcciones ópticas porque se miran de abajo arriba, es la perspectiva que se llama de abajo arriba, soto in su, de abajo arriba. Entonces, claro, tienen una deformación, una reducción óptica, porque los miramos de... Bien, y aquí ven pues los modelos, he buscado dibujos que creo que no se alejan demasiado de los que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Se fijan? Los de cuerpo entero, con ese brazo cruzado, etcétera, este florentino, este de Samancini, etcétera y tal, o incluso aquellos que se conservan partes, piernas, brazos y tal, hasta las piernas y brazos les he buscado complementos, hasta las piernas y brazos sueltos. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que parece sedente, que pues en realidad es un dibujo que está hecho en una pared, un dibujo de Miguel Ángel, que es un estudio para Giuliano de Medici, para las tumbas de Mediceas, de Florencia y tal, etcétera, ¿no? Pero es que también coincide la postura de las piernas con ligeras variantes con las de otros artistas de los italianos venidos al Escorial. Por ejemplo, Rómulo Cincinato, en el Palacio del Duque del Infantado, en esa alegoría del honor que ven aquí abajo, ¿no? O Peregrino Tibaldi, y estoy hablando de San Sebastián, no se creen ustedes que estoy hablando de Madrid, de la corte, de Roma, de Florencia, estoy hablando de San Sebastián. O sea, Y bueno, la parte ornamental, que es la que mejor se conserva, también bebe en fuentes internacionales. ¿Y cuál era el modelo, la referencia de este manierismo en Europa? Pues era un castillo real, el Castillo Real de Fontainebleau, cerca de París, donde había decoraciones hechas por discípulos y seguidores de manierismo de Miguel Ángel, y que habían huido pues, tras el saco de Roma, etcétera y tal, ¿no? Y los modelos están ahí, por ejemplo, esa mujer tipo cariátide, que lleva sobre la cabeza un cesto con frutos, se fijan ahí, de esta ordenanza, esta ordenanza de grutescos, vamos a decirlo y tal, pues está en relación perfectamente con grabados como este de Fantucci, Antonio Fantucci, de Fontainebleau. Y terminamos ya. Que no sé cómo era reiniciarlo. Antes le daba el escape, pero espera, vamos a retornar a ver si pasa. Sí, listo. Vale. Bien, y la última zona, y termino. Ya. Bueno, la última zona son el crucero, los ángeles pasionarios. Así estaba, y esta es la reconstrucción virtual. Bueno, la parte decorativa, es decir, los plementos de los extremos, vamos a decirlo, tienen dos motivos, que parecen meramente decorativos, parecen cadenciosos, rítmicos, son guirnaldas, con cintas, con frutos, etcétera y tal, con hojas de laurel, etcétera y tal. Pues no son meramente ornamentales y decorativos como la gente piensa, sino que las guirnaldas en los monumentos funerarios romanos, ya desde entonces, eran símbolo de la inmortalidad. Atención al dato. Y estamos en un panteón funerario, y tal, ¿no? Y luego están roleos también rítmicos, tallos vegetales, curvos, etcétera y tal, que les he buscado los dibujos, aquí un dibujo italiano, pero más importante todavía si cabe. Esto que les monto aquí es del Ara Pacis. ¿Saben? El monumento que se erigió por Augusto, el emperador romano, a la paz augustea. ¿Se dan cuenta? La paz, que es la aspiración máxima. Y fíjense bien, el dibujo parece que lo continúa. Y nuestros roleos de San Telmo de San Sebastián de Donostia, lo mismo. Y los ángeles. Son figuras que revolotean con estudios anatómicos que denotan el conocimiento de Miguel Ángel, clarísimamente, y son 4 ángeles que tienen símbolos, yo le llamo las insignias largas de la pasión, o tenían, aunque están algunos perdidos y tal. El primero de ellos, uno con la lanza, Fíjense bien con dibujos hechos por Federico Zúcaro, que están en la Biblioteca Nacional de Francia y que se hicieron mucho antes de la Avenida España, sus dibujos, 1560 y tantos, etcétera y tal, ¿no? Y figuras que vuelan con esa perspectiva soto in su, de abajo arriba, con esos escorzos, con esos revolotean en ese cielo. Son pinturas magníficas, la verdad, tal, ¿no?
Y hay dos que no quedaba nada. Y fíjense cómo de Muñones dirán, ¿qué inventiva tiene este, verdad? Dirán, ¿qué inventiva tiene? Miren, de Muñones, ¿verdad? El de la izquierda, lo que aparecía era eso. Pero yo me fijé en el muslamen, en la pierna izquierda. Y en paralelo a la pierna izquierda vi un trazo recto, perfectamente recto. Y dije yo, tate, puede ser la cruz. Y fíjense bien, ahí he buscado uno de los dibujos hechos por un español, una de las águilas que estuvo en Italia, Gaspar Becerra, que vino después aquí a España, del Cireneo, con la cruz monumental, uno de los dibujos del juicio final de Miguel Ángel, y fíjense bien también cómo Peregrino Tibaldi, un pintor que decora la biblioteca del Escorial, y aquí tenemos a nuestro ángel. Y así lo he reintegrado y le he hecho como les he dicho antes, el muslo de la pierna izquierda, no sé cómo explicar, y lo que yo he creído que es la cruz, he deducido que debe ser esto, con el travesaño de la parte de arriba, sin más. Y más difícil me lo ponían todavía. En la parte de abajo quedaba una columna, eso sí, preciosa, quedaba el capitel de la columna, preciosa, como la de un tratado de arquitectura, una columna corintia, se dan cuenta y tal, ¿no? Yo aquí no tenía nada, absolutamente nada, pero me ha parecido ver un ala que sobresale en un lado, etcétera y tal, y he dicho, me he repasado cuidado los dibujos de Zúcaro, y le he puesto un ángel. Ven aquí el ángel. Por un momento me ha permitido ser artista, sin tener ni la categoría y tal, el ángel, con la y tal. Y el último con la caña y la esponja, la que con vinagre, etcétera, que le dieron a Cristo. Y tal. Bien, este es el mejor conservado, con diferencia. Y aquí está todo el proceso, yo creo. Para mí, la génesis está en el dibujo del Mercurio de Rafael, para la Villa Farnesina, la difusión a través de grabados de Marco Antonio Raimondi, etcétera y tal. Y luego, cómo no, el que le da cuerpo, corporeidad, el que lo pone al día, es Zúcaro. ¿Se fijan? Y tal, ¿no? Y aquí vemos la reintegración del nuestro. Y la última imagen. Aquí quiero hacer únicamente una conclusión que es un trasfondo de todo el mensaje que les he querido contar aquí, y es que he hablado todo el rato de los fondos amarillos, de ocre amarillento, esos fondos originales de las bóvedas de San Telmo. Y he hablado de que el único animal completo que se conserva, hasta tiene el pico amarillo, fíjense bien, una cosa curiosa, es el águila. El único animal de todos los que han llegado arriba de las pinturas. Está entero, una cosa sorprendente. Y tiene esa cabeza, esos ojos de rapaz, etcétera. Entonces, he hecho lo siguiente, tomando una frase que se atribuye no a Felipe II, sino que fue usada por Felipe II, que la cogió de su padre, de Carlos I, ¿verdad? Que en mi imperio nunca se pone el sol, un imperio que pivotaba sobre 3 continentes, Europa, América y África, ya saben, ¿verdad? Etcétera. En mi imperio nunca se pone el sol. Una frase que viene de Herodoto, que a su vez Herodoto la pone en boca de Jerjes, otro de los grandes emperadores que busca un imperio mundial, en el mundo, etcétera y tal. He querido establecer este paralelismo. El bestiario dice que el águila es el único animal que puede volar hasta el sol. Son historias fabulosas de animales, ¿verdad? Y tal, que puede buscar hasta el sol sin que los rayos le afecten, vamos a decirlo, ¿no? Y tal, ¿no? Vamos a entender, en mi imperio no se pone el sol, vamos a pensar en Felipe II por un momento, y vamos a pensar en el águila, esa que se puede acercar sin que le afecten los rayos, vamos a decirlo. Vamos a pensar en don Juan de Idiáquez, ¿no? Juan de Idiáquez es el motivo, su padre, él y su padre son el motivo por el que los reyes no olvidaban nunca, desde que entraban en Salinas de Leniz, vamos a decirlo, hasta que iban a San Sebastián y a Irún, a la frontera, vamos a decirlo, el único motivo por el que permanecían más tiempo en los palacios, en las casas principales de los Idiáquez en San Sebastián, también en Tolosa, ¿verdad? Y por el que no olvidaban nunca ir a misa, a las funciones en San Telmo, y el que visitaban, y lo dicen ellos de preparar, a mis leales servidores, que fueron los Idiáquez. Insisto, agentes de la política, no solo aparato del Estado, sino agentes en gran medida de la política exterior de la corona española en el siglo XVI. Y bueno, ya esto es lo que les quería contar, por eso me he desplazado hoy aquí a San Sebastián, ¿verdad?, para participarles de algo diferente, distinto.
damos por finalizado ya la conferencia, el acto. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Me he quedado corta en la presentación. No, muy bien, muy bien. No, no, había que hacerte la palabra porque No, sabía que se debía iba a ser para largo. Debería Pero haber sido bueno, más breve. se podrían haber hecho muchísimas más hay que ir al cosas. grano, hay que ir al grano. Y el grano era esto, contarlo lo que he descubierto estos años pasados, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Y muy Nada más. agradecidos por la presencia aquí. Recuerdo que en la presentación del libro, que se hizo también aquí en la ciudad, hubo una serie de circunstancias climatológicas adversas, increíbles, ¿no? Un vendaval, una galerna, les iba a decir ahí, fue en el 2017, 18, no me acuerdo, 17 creo que fue, ya no me acuerdo, y ocurrió lo mismo, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho y espero que no hayan salido defraudados de la... En absoluto. Ay, Pedro.